Muy bien, seguimos en Monitor Económico, ya estamos con nuestra entrevista del día. Cuando estábamos cumpliendo el primer trimestre, le habíamos invitado al doctor Carlos Carballo para que nos pinte un poco cómo veía el inicio del año. Y como somos muy esquemáticos, estamos cumpliendo ya el primer semestre, entonces dijimos, bueno, vamos a volver a invitar para que nos vaya mirando o nos vaya indicando un poco cómo está la economía, casi ya ahora unos días de cerrar este primer semestre. Así que, doctor, un gusto tenerte de nuevo acá y gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Samuel. Siempre a las órdenes para conversar contigo, ¿eh? Así que un placer. Quiero comenzar hablando, doctor, sobre un cuadro que recién mostramos en pantalla. Le voy a pedir a los muchachos que nos puedan pasar, porque esto es el cuadro actualizado de cuentas nacionales, que nos permite ver cómo la economía se contrajo un 2% al cierre del primer trimestre y el impacto que estábamos viendo en esa gráfica que ya lo tenemos ahí en pantalla es una agricultura que cayó un 41% de su actividad, ganadería 8%, las manufacturas sí crecieron, la electricidad 11% también cayó, ¿verdad? La construcción creciendo un 10%, servicios 3.9%, impuestos a los productos 1.9%. La pregunta que te hago, mirando estos números, doctor, estos números, ¿qué es lo que por lo menos a priori se vio ya en este segundo trimestre y lo que podemos esperar para los próximos meses en la actividad económica? Sí, bueno, esto era ya un panorama relativamente esperado, digamos. El shock climático fue Durísimo. extremadamente fuerte, durísimo. Yo creo que nos pegó en este primer trimestre, le pegó a la agricultura de una manera muy fuerte. Y por lo tanto, yo creo que el comportamiento que vimos ahí, inclusive diría de que es una caída menor tal vez a la que hubiéramos esperado en un principio, digamos, ¿verdad? Sí. Pero no es una sorpresa, sabíamos que iba a ser un escenario complejo desde el punto de vista del crecimiento económico. Y el segundo trimestre, perdón, por lo que venimos acompañando el comportamiento sectorial, yo creo que vamos a tener también un comportamiento complejo, digamos. El último crecimiento interanual del IMAE fue de una caída de 6,2%, en términos acumulados, digamos, el IMAE está cayendo a mayo, digamos, en 3,6%. Entonces es probable que tengamos el segundo trimestre, digamos, tengamos números negativos del PIB de nuevo, digamos, ¿verdad? Dos trimestres seguidos de caída ya configura técnicamente una recesión, digamos, ¿verdad? Si es que se cumple eso desde ese punto de vista. Y bueno, primer trimestre tuvimos el shock básicamente climático de la sequía, el segundo trimestre tuvimos el shock climático de lluvias en momentos inapropiados que afectó la construcción, digamos. Este último dato del IMAEP, tenemos ya una leve recuperación de la agricultura, pero tenemos una caída importante, digamos, Por el lado de la construcción. de la construcción, que nos está pegando por ese lado también, de nuevo, un shock climático. O sea, el clima, el tiempo no se está portando demasiado bien con nosotros, ¿verdad? Sí, el clima que beneficia a uno, perjudica a otro, es bastante Sí, complejo. sí, sí. Hablaste lo del sector agrícola y bueno, quiero recordar, esta semana tuvimos una charla también con técnicos del sector productivo, nos hablaron de que la safriña de soja estuvo muy bien, Sí. ya tuvieron rendimientos incluso históricos y que están esperando una buena cosecha por el lado del maíz. De alguna manera eso puede revertir alguna forma todo este muy mal inicio de año para el sector del campo, doctor. Sí, yo creo que parcialmente puede revertir, digamos, ¿verdad? El shock fue muy fuerte el primer semestre, yo creo que eso nos vamos a recuperar, pero sí, hablando con los especialistas en agro, lo que nos están indicando es que aparentemente se viene una buena safriña, y por lo tanto los números ya se están viendo números positivos, digamos, en la agricultura, también en ganadería, algunos servicios, es decir, ya hay algún signo de leve recuperación económica que probablemente se va a sentir sectorialmente en este segundo trimestre, digamos, ¿verdad? Y yo creo que sí vamos a empezar a estar un poco mejor a partir del segundo semestre. Ahí tal vez si es que no tenemos ninguna sorpresa como el COVID, digamos, que estamos viendo otra vez una ola de contagio importante, vamos a ver cómo nos pega en el sector terciario, pero esperemos que no sea muy fuerte ahí. En ese sentido, tal vez yo creo que podamos ver algún viso de recuperación en el segundo semestre, por más de que el efecto base ahí también nos hace muy fácil la cosa, digamos, ¿verdad? Porque hay que ver que el desempeño del segundo semestre también el año pasado fue bueno, entonces yo creo que hay que crecer sobre
sobre un comportamiento económico tampoco es fácil, ¿verdad? Entonces, Totalmente. yo creo que igual este año va a ser un año duro, difícil, y vamos a terminar el año con básicamente un crecimiento nulo, tal vez negativo, a no ser que las cosas mejoren realmente Sí. en forma importante, ¿no? Recuerdo que en aquella entrevista que tuvimos hace unos meses nos hablaste de un escenario posible de una estanflación y algunos colegas tuyos economistas acompañaron un poco esa teoría y otros dijeron, no, tampoco no está tan dramática la cosa, ¿verdad? Hoy con estos números y cerrando ya casi el primer semestre, ¿tu análisis es de que ese escenario persiste o no, Sí, doctor? yo creo que sí, porque, a ver, yo creo que vamos a tener probablemente, tal vez 2 trimestres de crecimiento negativo. Vamos a ver este segundo trimestre, todavía está por verse, pero vamos a tener 2 trimestres de crecimiento negativo, probablemente una inflación que va a estar por encima tal vez del 8%, según lo que pronostica el Banco Central y las expectativas de los agentes económicos, digamos. Ahora, en ese escenario, entonces, podemos llamarlo como querramos, ¿verdad? Pero vamos a tener un escenario de bajo crecimiento económico o nulo crecimiento económico, o negativo tal vez, y inflación alta, ¿verdad? Ese es el escenario. Y yo creo que tal vez para el año que viene, si las cosas funcionan bien, la economía se puede comenzar a recuperar un poco, pero vamos a seguir conviviendo con una inflación más alta de lo que estamos acostumbrados los paraguayos, ¿verdad? Esa es una realidad con la cual vamos a convivir, ¿verdad? Y este año tampoco, este año y tal vez el próximo, el entorno internacional tampoco nos va a ayudar. Eso es una realidad también, digamos. Totalmente. 7.75% de la tasa actual del Banco Central del Paraguay, que volvió a ajustar en estos días su tasa de política monetaria. Y parece como que todos los ajustes son insuficientes para contener esta ola inflacionaria que estamos teniendo este año. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué más se puede hacer aparte de ajustar, de encarecer el costo del dinero? ¿Hay alguna otra medida que quizás desde el Ejecutivo, no sé, desde Hacienda o de otro actor se pueda tomar para tratar de tener este efecto que está buscando el Banco Central, doctor? Sí, mira, ahí yo creo, Samuel, que hay que tener claro, digamos, las limitaciones de la política ante determinados fenómenos económicos. Digamos. Ahora, eso yo creo que es un elemento del cual hay que partir. Yo creo que la coincidencia en general de los economistas es que este fenómeno inflacionario es un fenómeno inflacionario que responde, digamos, a factores muy especiales y que son exógenos, digamos, en general al comportamiento de los países, digamos. O sea, este fenómeno responde básicamente a que en el pasado, para hacer frente, digamos, a la pandemia, los países desarrollados sobre todo, pero también en general todos los países en el mundo desplegaron, digamos, políticas contracíclicas muy potentes, digamos, como nunca vistas probablemente antes, no sé allá en la Gran Depresión, pero yo creo que esta fue más generalizada inclusive. Eso generó un aumento muy fuerte de la demanda internacional. Y cuando empezó a pasar el COVID, se empezó a abrir la economía, nos encontramos también con cuellos de botella muy importantes desde el punto de vista logístico del comercio internacional. O sea, tuvimos un shock de demanda por un lado y un shock restrictivo de la oferta por otro lado. Y eso generó desequilibrio muy importante en el mercado de bienes, en los costos de las materias primas y eso repercutió finalmente en un proceso inflacionario muy importante. Si a eso le sumamos también, digamos, lo que a mi juicio por lo menos fue tal vez una miopía, digamos, en términos de percibir este shock como más transitorio de lo que finalmente fue, tampoco se reaccionó muy rápido en el mundo, no solamente acá. Y bueno, eso terminó por agudizando la cuestión, digamos. Yo creo que en los países desarrollados pensaron de que podían hacer políticas de convergencia o de normalización monetaria gradual, digamos, subir tasas de interés mucho más despacio y de retirar los estímulos monetarios también de una forma mucho más gradual y que con eso de alguna manera iban a converger a niveles de inflación como los que están acostumbrados. Estados Unidos, por ejemplo, 2%, en Europa 1,5%, 2% también, sin aumentar demasiado la tasa de interés, manteniendo a Estados Unidos, por ejemplo, en 2,75%. Hoy en día ese escenario está cediendo lugar, digamos, a un escenario mucho más radical. Ya están ajustando mucho más rápidamente en los países desarrollados la tasa de interés. Estados Unidos levantó 75 puntos básicos y probablemente lo levante 75 puntos básicos más. Y se está previendo que probablemente el aterrizaje sea un aterrizaje mucho más duro al que se preveía en el inicio, digamos, ¿verdad?
Entonces el mundo, lo que te decía anteriormente, el mundo va a ser más hostil, digamos. Probablemente vamos a enfrentar un mundo este año y tal vez una parte del próximo año con altas tasas de interés, altos niveles de inflación y tal vez recesión económica, porque de alguna manera la magnitud del ajuste va a tener que ser lo suficientemente grande como para afectar también los niveles de actividad, el empleo y el comercio internacional, digamos. Entonces, el mundo no nos va a ayudar, la región está en la misma, tampoco nos va a ayudar demasiado, están todos ajustando sus tasas para arriba rápidamente, Brasil, Argentina de alguna manera ya está volviendo a vivir, digamos, momentos complejos porque ese crecimiento que fue básicamente estadístico, los primeros meses ya está cediendo, digamos, a un comportamiento mucho más cercano, digamos, a lo que son las distorsiones que hoy presenta la economía argentina, ya está nuevamente en un dígito, el año pasado cuando cayó muy fuerte, digamos, en el post-pandemia, y con una inflación que tal vez va a llegar, digamos, a los 3 dígitos en Argentina a final de año, según vaticinan algunos especialistas económicos, con tasas de interés que ya están cercanas al 50% también. Entonces, es un escenario complicado y por lo tanto, digamos, la capacidad de hacer frente a ese es muy limitada. No obstante, ya yendo a tu pregunta, si me permitís ahí, habiendo hecho, digamos, ese panorama, digamos, que estamos viviendo, yo creo que la política monetaria tiene un rol muy importante hoy. Digamos, el hecho de que la tasa de política monetaria esté en 7,75 es una necesidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que tener presente es que no podemos perder, digamos, el ancla de las expectativas. Yo creo que si bien la potencia de la política monetaria para hacer frente a los shocks exógenos es muy limitada, porque son shocks básicamente que vienen de afuera, son shocks de oferta, etc. Entonces, el canal de transmisión de la política monetaria vía restricción de la demanda y vía restricción del crédito probablemente no sea muy operativo, pero el canal de las expectativas sí está abierto. Y lo que estamos viendo últimamente es que las expectativas aquí en Paraguay se empezaron a desanclar un poquito. Ya si vemos el EVE, digamos, ya los agentes económicos no esperan que en el horizonte de política monetaria la inflación sea del 4%, están esperando una inflación de 4,5%. Entonces, hoy la tasa de política monetaria que nosotros tenemos es una tasa que todavía está cercana a nivel neutral, considerando, digamos, una inflación meta de 4% y una tasa probablemente de política monetaria neutral que esté entre 2,5% y 3%, probablemente estamos cerca del nivel neutral, digamos, de la política monetaria. Pero cuando las expectativas se desanclan y cuando la gente piensa que en el horizonte de política monetaria la inflación va a ser más alta de lo que anunció el Banco Central, o sea, le empiezan ya a no creer, yo creo que en ese caso la política monetaria tiene que ser incluso contractiva, digamos, claro, para lograr de alguna manera anclar esas expectativas y evitar, digamos, que la inflación pierda su rumbo, digamos. Por tanto, yo creo que es necesario lo que vino haciendo el Banco Central y por lo tanto eso es lo que se debía hacer según mi opinión. O sea, lo que estamos atacando de alguna manera es más la expectativa que otra cosa de los principales agentes, ¿verdad? Con esos ajustes. Claro, sí, sí. Sí, no, y sin duda. Pero yo creo que las expectativas son muy importantes, digamos, Sí, ¿verdad? claro. Porque si la gente empieza a no creer que la inflación en el futuro Va a volver a su... va a volver a lo que, o va a converger, digamos, a la meta del Banco Central, entonces, bueno, ahí se pierde capacidad después de controlar la inflación, se pierde credibilidad, etcétera, y bueno, eso sería un escenario bastante complejo, ¿verdad? Totalmente. Pero por otro lado, también una cosa que yo vine escuchando ahora últimamente es que la política monetaria del banco, que mucha gente criticaba la política monetaria que se venía desplegando, que es la misma que se está básicamente haciendo en el resto del mundo también, sí, digamos, ¿verdad? Porque había ahí un riesgo, digamos, de encarecer el crédito. Ahí lo que hay que decir también es algo, siendo muy riguroso, digamos, lo que hay que decir ahí es que no es solamente el ajuste de tasa de política monetaria lo que puede encarecer el crédito. Las expectativas de inflación futura también encarecen el crédito, porque aquí lo que importa es básicamente la tasa de interés nominal, la tasa de interés nominal es la tasa de interés real más las expectativas de inflación. Si nosotros no hacemos nada para contener la inflación y para converger las expectativas a la meta del Banco Central, entonces la señal que estamos pasando a los agentes económicos es que la inflación futura va a ser más alta. Entonces, de todas formas, las tasas de interés se van a ajustar hoy si nosotros tenemos una política monetaria pasiva. Con el agravante
de que si nosotros no ajustamos la tasa, mientras el resto del mundo sí ajusta, lo que vamos a tener además de todo eso son básicamente una depreciación del tipo de cambio respecto al resto del mundo, porque nuestra tasa va a ser más baja, digamos, el ajuste de nuestra tasa va a ser más baja que el ajuste de las tasas del resto del mundo, de la región, y con eso vamos a impactar de nuevo la inflación y una expectativa de devaluación más alta también, hoy encarece la tasa de interés también. Entonces, lo que yo creo que acá el principal mal que tenemos nosotros, que va a encarecer el crédito, que va a generar o que puede generar de alguna manera también incertidumbre y por lo tanto levantar de alguna manera todos los costos de la economía también hoy, que genera pobreza, que genera desigualdad, etcétera, la tasa de inflación. Eso es lo que hay que combatir hoy día. Totalmente. Pero hay algunos economistas, colegas tuyos, doctor, que hablan de que incluso, si vamos a cómo normalmente se actúa, siempre la tasa de política monetaria está incluso un poco por encima, unos puntos por encima de lo que es la tasa de inflación, ¿verdad? Que hoy creo que la interanual está en 11%, con lo cual el Banco Central igual tiene un montón de espacio para seguir ajustando y tratar de frenar. Exacto, sí, sí, hoy la tasa de interés real es negativa, digamos, si tomamos la inflación presente. Exacto. Pero acá lo importante es que o sea, el Banco Central no tiene que mirar mucho la inflación de hoy, sino que el Banco Central mira básicamente es la expectativa de inflación, es básicamente cómo... El horizonte que le dicen. El horizonte de política monetaria, cómo los agentes económicos ven la inflación de aquí a 18, 24 meses. Exacto. Eso es lo que hay que mantener contenido. Cuando eso se desancla, lo que decimos se desancla, cuando eso de alguna manera sube y los agentes no esperan que el Banco Central lo logre controlar la inflación, ahí estamos en problemas. Y ahí es donde las tasas tienen que subir. Y otro número, otra medida que el Banco Central mira la inflación núcleo, la inflación libre de volátiles, digamos, ¿verdad? Lo importante es ver que todas las medidas de inflación hoy en día están para arriba, ¿verdad? La tasa de inflación total hoy está en 11,4%, como tú dijiste. La inflación núcleo, que es la inflación que mira el Banco Central, hoy está en 6,8% interanual. O sea, hoy en día ya la inflación núcleo está por encima, digamos, del rango, digamos, más alto, digamos, o el rango superior, digamos, que contiene la inflación. O sea, está por encima de 6%. La inflación no transable también está por encima de la meta, el Banco Central está en 5,3% más o menos. Eso sí, lo que significa es que ya uno no puede ya hoy en día decir que la inflación es solamente un fenómeno importado, digamos, ¿verdad? Entonces, ya es también un fenómeno local, ya ha contagiado otras medidas de inflación y por lo tanto hay un rol muy relevante para la política monetaria en ese escenario. Un tema que no quiero dejar de tocar, doctor, tiene que ver con esta fecha, yo lo calificaría hasta de histórico. El próximo lunes las transferencias a través del CIPAD van a poder hacerse 24 horas, algo que hace mucho tiempo venimos esperando los consumidores, ¿verdad? Y es un gran paso que se da también para todo el sistema financiero. Es fantástico. Yo creo que, si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero yo creo que estamos entre los 3 países que tenemos transferencias 24/7, ¿verdad? Brasil, México, nosotros, no sé si hay algún otro por ahí. Pero yo creo que es una conquista histórica, digamos, ¿verdad? Y no solamente el sistema financiero, sino que yo creo que la sociedad en su conjunto se va a beneficiar con esto, ¿verdad? O sea, le da muchísima eficiencia al sistema, de alguna manera alienta a la gente a que confíe en el sistema financiero, es un servicio adicional, digamos, que se le da a la sociedad. Yo creo que me consta porque en su momento estuve en el Banco Central, sé el esfuerzo que llevó de alguna manera a construir esto, ya desde el CIPAP original, digamos, haber llegado hasta acá, de alguna manera fue un trabajo de construcción por etapas, muy importante, y que generó mucha confianza en el sistema financiero. Yo creo que el CIPAP le dio otro nivel, digamos, al sistema financiero paraguayo. Yo creo que eso es muy relevante, digamos, ¿verdad? Sí. Realmente es algo fabuloso, ¿verdad? Sí. Y una cosa que, por lo menos en este debate que se dio hace un mes y medio más o menos sobre si se cobraba o no, yo creo que lo más relevante que se ha notado es que la gente se empoderó. Es como que la gente mostró un celo incluso hasta por el CIPAD, porque todos de alguna forma valoramos la posibilidad de poder hacer transferencias incluso de montos pequeños. Es como que nos ayudó a todos a utilizar un canal electrónico de pago que quizás antes no teníamos y que realmente es muy apreciado por toda la ciudadanía.
muy apreciado, muy necesario en todo este proceso de darle seguridad, digamos, a las transferencias y de alguna manera ir compitiendo contra el efectivo, que es una Exacto. cuestión cultural tan fuerte y tan arraigada en nuestra sociedad, digamos. Yo creo que en todo, para todo eso el CIPAP es una herramienta que tiene una relevancia social demasiado importante, ¿verdad? Entonces, me parece que es algo realmente para festejar, es un logro muy importante de la sociedad, yo diría, ¿verdad? Porque todos los paraguayos probablemente pueden beneficiarse o todos los paraguayos que están de alguna manera en el sistema financiero pueden beneficiarse de ese instrumento, ¿verdad? Sí. Y fue un acierto el Banco Central haber caminado en esa dirección, ¿verdad? Cuando ocurre esto, Banco Central ya salió a despedirse, dijo que va, por lo menos momentáneamente va a seguir siendo gratuito el servicio. Bueno, también dijo que ustedes, por lo menos por la estructura del negocio que tienen, van a seguir manteniendo la gratuidad del servicio. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que ahí, como siempre dijimos, o sea, el Banco Central como ente regulador del sistema financiero es el que va a determinar, digamos, las características de prestación del servicio, ¿verdad? Y bueno, pues por el momento yo creo que se expidieron en que va a continuar siendo gratuito. De todas maneras, nosotros como esquema, digamos, de negocio y de inserción financiera de bueno, digamos, nosotros determinamos que la gratuidad del servicio, nosotros no vamos a cobrar independientemente de que el Banco Central eventualmente lo pudiera habilitar. Nosotros no vamos a cobrar porque eso forma parte, digamos, de lo que nosotros le dijimos a la sociedad cuando lanzamos el proyecto de banca digital. ¿No? Claro. No cobrar transferencias, no cobrar saldo mínimo en cuentas, digamos, no cobrar aperturas de cuentas, etcétera, ¿verdad? Porque nuestro negocio tiene una fuerte impronta de inclusión financiera. Exacto. Nosotros somos una entidad donde tenemos un pilar digital muy importante que hace, digamos, al factor diferenciador, digamos, del negocio que nosotros estamos impulsando, digamos, con el resto de las instituciones. Y para que funcione adecuadamente la pata tecnológica y para que de alguna manera la inversión de tecnología tenga sentido, nosotros tenemos que tratar de llegar a la máxima cantidad de paraguayos posible. Entonces, los dos esquemas son importantes. Y para llegar a la máxima cantidad de paraguayos posible, nosotros tenemos que derribar algunas barreras que hoy en día dificultan el ingreso de la mayoría de los paraguayos al sistema financiero regulado, que son básicamente distancia, ahí la tecnología juega un rol muy importante, cuestión cultural, la educación financiera y digital es un factor que yo creo determinante, en el cual nosotros también queremos tener una impronta importante. Y el otro es costo, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo para el paraguayo que de repente tiene capacidad de ahorrar 50.000, 100.000 guaraníes por mes o menos inclusive, que le cobren, digamos, cualquier cosa les impacta de forma muy relevante. Entonces, por ese lado, si queremos lograr una verdadera inclusión financiera, yo creo que el tema de los costos también es fundamental. Por eso nosotros definimos no hacerlo. Sí, totalmente. No, y fue muy bien recibido, bueno, por lo menos la reacción de la gente fue extremadamente positiva. Por último, y antes de cerrar, porque sabemos que ustedes están en un proceso, bueno, eran Financiera del Comercio y pasan a Bueno, y no solamente fue el cambio de nombre, fue el cambio de imagen y también de esa transformación de la institución a ser más digital, como bien lo dijiste doctor. ¿Cómo están estos primeros meses de todo eso, de esa serie de cambios que están ustedes como entidad financiera viviendo? Con mucha alegría y con mucha expectativa, ¿verdad? Fue un cambio, como tú bien lo dijiste, fueron cambios muy fuertes, digamos, que se han procesado en el último año, digamos, desde que el grupo Vázquez adquirió Financiera del Comercio. Y el objetivo era básicamente consolidar, primero consolidar el negocio financiero en sí, digamos, ¿verdad? Segundo lugar, consolidar toda la transformación tecnológica que estamos procesando en Financiera del Comercio. Es decir, transformar de una financiera tradicional de muchos años en el mercado a una financiera digital, digamos, ¿verdad? O, a una entidad, una banca digital. Entonces, ese proceso fue un proceso de cambio muy importante. Yo creo que fue recibido muy bien por la sociedad en su conjunto. Yo creo que tuvimos un retorno muy favorable y de hecho desde que
ingresamos, digamos, en Financiera Comercio, desde que se creó Financiera Comercio hasta acá, duplicamos la cantidad de clientes, digamos, en menos de un año. Yo creo que eso es un indicador muy relevante. Y también desde que lanzamos la app en febrero hasta ahora se incorporaron más de 12.000 nuevos clientes. Qué bueno. Entonces Qué bueno. hay indicadores realmente que muestran de que mucha gente de alguna manera adhiere a esta nueva forma de hacer las cosas, que básicamente poner el foco en la experiencia del cliente, básicamente, ¿verdad? Y la solución de las microfinanzas personales de las personas, de individuos. Claro. Y como un golpe de marketing, y te diría, hasta creo que lo lograron o lo están logrando, que la gente cuando expresa algo positivo hacia la entidad diga el qué bueno. Qué bueno. Que creo que de alguna manera la estrategia estuvo también un poco centrada en usar esa frase tan popular, ¿verdad? Porque a mí me llamó muchísimo la atención como cuando hablaron lo del tema de CIPAD y lanzaron otro tipo de promociones, la reacción natural de la gente era usar el mismo nombre de la entidad. Claro, sí. Y yo creo que la gente se apropió por lo menos la gente que nos sigue y que de alguna manera adhirió al proyecto. Yo creo que capturó la idea. La idea del nombre, digamos. La idea del nombre es esa, digamos. Ahora los paraguayos cuando decimos algo decimos qué bueno, ¿verdad? Claro. Entonces la idea es pasar justamente la imagen de una institución financiera fácil, de una institución financiera abierta, de una institución financiera donde uno encuentra la solución de manera rápida, claro, y que está enfocada, digamos, en las necesidades de cada uno de los clientes, digamos. Entonces esa es un poco la idea también que está por detrás del nombre, digamos, sí. O de la marca, por decirlo. Y creo que lo están consiguiendo bastante bien porque realmente prendió, o sea, por la reacción de la gente prendió la idea. Sí. Doctor, muchísimas gracias por tu visita. Como siempre es un gusto conversar contigo y bueno, mucho éxito en los proyectos que tienen desde la financiera. Muchísimas gracias, Samuel. A la orden, es siempre un placer compartir y conversar contigo. Muchas gracias. El presidente de la financiera Bueno conversando con nosotros el día de hoy aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos con más del programa.